La Unión Europea está planteando que cuestiones de más alto nivel estratégico, como puede ser el Pacto Verde o la digitalización, están muy comprometidos en función de que seamos capaces en Europa de dar respuesta a una extraordinaria necesidad y demanda de determinado tipo de sustancias minerales, en particular el cobre. Europa tiene una producción extractiva de unas 800.000 toneladas métricas entre 2021 y 2022. Sin embargo, la producción de cobre estará por el entorno de 1.200.000. Pero es que el consumo son 2.600.000. Eso nos da una idea de la dependencia del exterior y del déficit. En Andalucía tenemos algunas de las principales centros de minería extractiva del cobre. En 2021 se extrajeron 590.000 toneladas de concentrado de cobre, que viene a ser un equivalente de 140.000 toneladas de cobre metal. En 2023 las cifras han subido, nos hemos ido a 700.000 de concentrados de cobre con un equivalente de 145.000. Tenemos una factoría muy importante que procesa concentrados de cobre para obtener cobre metal, que es en Huelva, la factoría de Atlantic Copper. Atlantic Copper, la mayor parte de su materia prima es importada. Además, tenemos otra factoría, que es la factoría de Cunest en Córdoba, que trabaja en la producción de alambrón. La situación que ponemos de relieve es que extraemos cobre en concentrados y lo embarcamos en barcos que van en su mayor parte a China. Que importamos concentrado de cobre, es un material, es mineral de bajo valor unitario, y lo traemos a nuestras factorías. Esto es propio de una economía abierta. Hemos tenido situaciones en donde el cobre extraído en las mismas instalaciones, mediante procesos de electrólisis, finalmente daban lugar a, en la misma factoría, en Cobre Las Cruces, se obtenía el cobre metal y por tanto había una integración de proceso. ¿En qué medida los recursos minerales metálicos que hay en Andalucía deben, sí o no, contribuir a una mejor obtención de la cadena de valor y por tanto a una mayor articulación productiva? Esas son las cuestiones. Yo creo que la gente ahora mismo se está dando cuenta de lo que representa la minería en la vida de cada uno, en todo. A la propia gente que rechaza la minería, no les dejes sin teléfonos móviles, sin tablets, sin coches y demás y tal, porque es que todo está basado en metales que son necesarios, ¿no? Por eso digo que es un tema que yo creo que de alguna forma se va a ir admitiendo por parte de la sociedad de forma natural. Yo no estoy de acuerdo totalmente con lo que has dicho, Felipe. No, la sociedad admite y ve la necesidad de los metales, pero de un metal que cae del cielo, no de un metal que necesita unos procesos previos que son imprescindibles. Me parece que... Pero eso... Sí. Nosotros lo entendemos, pero la sociedad no. Porque hay veces que parece que efectivamente una parte de la sociedad lo que pretende es que los metales vengan de África o de América Latina y punto. La imagen hay que cambiarla, la imagen tenemos que cambiarla. Si le pregunto a mi nieto por un minero, seguro que me lo pinta de negro la cara. Y esa imagen pues hay que cambiarla, y para eso hace falta mucha comunicación, ¿no? Y mucha responsabilidad social corporativa, y sobre todo a esos trabajadores que trabajan en la mina, tanto en la principal como en la subcontrata, que tengan unas condiciones más que aceptables porque el trabajo lo requiere. Bueno, por hacer hincapié en algo que ya habéis comentado, pues me ha parecido interesante, importante fomentar todo este tema de la comunicación de lo que es la minería actual, que es cierto que es muy diferente a la antigua, como habéis mencionado, a todo este público, a la sociedad en general, a lo largo de toda la cadena de valor. Desde, bueno, pues explicarle a las personas cómo se obtienen metales que forman parte de tu móvil, por ejemplo, como ha dicho Otilio. Todo el mundo está a favor de tener móviles y dispositivos electrónicos, pero no todo el mundo está a favor de la minería, ¿no? Yo creo que si lo enfocamos desde la parte ambiental, tenemos primero que olvidarnos de la historia nefasta
directamente puedo usar esta palabra, nefasta desde el punto de vista ambiental por todo lo que se ha producido. Se puede explicar en su contexto histórico, pero hay que olvidarse de esto y ahora centrarse en lo que es la minería actual y la minería del futuro, que es una minería distinta. Que yo creo que ese es el problema en este momento. La minería no tiene prestigio, no es sexy trabajar en minería. Yo estoy supremamente orgulloso de trabajar en este sector y tratar de contribuir a resolver un problema histórico y convertirlo en algo positivo. Luego la sociedad también, creo que una de las causas es que las empresas del sector hemos fallado, no hemos optimizado la comunicación de la minería actual. Y entonces hay una especie de desidia o rechazo social. Si ahora mismo tú preguntas a futuros estudiantes por la minería, no tienen ni idea de qué es la realidad hoy día de la minería. Tienen idea de lo que era la minería, no de lo que es hoy. Entonces es poco atractivo para una persona que va a tomar una decisión formativa. Nuestros profesionales de ingeniería están muy reconocidos en Europa. Trabajan hoy en día, nuestros alumnos de la Universidad de Huelva están trabajando ahora mismo en Kiruna, en Suecia. ¿Hay la masa suficiente? No tenemos la masa. O sea, ¿por qué? Porque desde la sociedad, pues, la juventud actualmente pues no ve como algo atractivo esa profesión. No somos capaces de venderles el atractivo que tiene o que puede tener la profesión para ellos. Porque es que además es paradójico, es decir, históricamente siempre que un sector ha tenido tirón, la gente se volcaba en ese tirón. Es decir, cuando informática, la gente se iba a estudiar informática, telecomunicaciones, no sé qué, no sé cuánto. La minería es un sector al alza con un futuro brillantísimo, como tú decías, con sueldos altos, es decir, es un sector muy bien remunerado y sin embargo ese boca a boca no funciona. Has hablado de algunas personas formadas en Andalucía que están trabajando en el extranjero y que por tanto están haciendo algo que los anglosajones hicieron muy bien, los canadienses o los británicos, que es que desarrollaron una actividad minera y transformadora y ellos mismos luego han capitalizado esa gran experiencia mundial para construir servicios muy especializados que tienen predominio en el conjunto del sector. Cualquier andaluz está deseando volver a su tierra a trabajar, cualquier andaluz esté donde esté. Solo hay que ofrecerle oportunidades laborales que las va a tener. O sea, que ahora mismo las empresas mineras nos están solicitando y no podemos ofrecerles, no los tenemos. Valverde es un pueblo que de momento está entusiasmado con el proyecto minero que tenemos de Masa Valverde, están expectantes. Sí es cierto que nosotros insistimos muchísimo en la formación porque se necesita. Como bien ha dicho él, están los profesionales, pero se están formando fuera de España. Yo espero que cuando se abra esta mina y otros proyectos que hay también alrededor, pues esos profesionales retornen y sigamos formando gente de nuestra tierra que venga a trabajar a estas minas y que puedan o no conseguir llegar a que la extracción y la transformación del cobre se realice en las mismas instalaciones o en instalaciones cercanas y que eso nos favorezca a todos, favorezca a nosotros, Valverde, que es un pueblo industrial que se vea también en ese sentido beneficiado. La industria no tiene una fecha de caducidad tan clara como la extracción minera, en donde el agotamiento del recurso forma parte del diseño desde el minuto 1. Ese agotamiento del recurso hace que los dos grandes factores de conflicto de la extractiva, que son el ambiental, donde yo creo que se han dado avances importantísimos en Andalucía en este tema. Ha habido un cambio radical de la mina que yo conocía, la minería en el año 82 a hoy, vamos, que no tiene absolutamente nada que ver. Pero seguimos teniendo que enfrentarnos a la fecha de caducidad y de cierre de mina. ¿Cómo crees tú que debemos de afrontar desde hoy, cada vez que abrimos una explotación minera, cómo debemos de plantear todas las cuestiones que están vinculadas con el cierre de mina? Como has dicho antes, hemos visto situaciones muy complicadas a la finalización de las explotaciones mineras y que yo creo que eso está ahora cambiando muchísimo en la mentalidad empresarial, en enriquecer otras actividades que
que la transformación puede ser una, pero si se acaba la mina, se acaba la transformación también. Sí. Entonces estamos hablando de actividades industriales y otras actividades que no tienen por qué ser industriales, de servicios, porque una rotonda puede venir muy bien, pero mejor viene una residencia o viene fomentar el turismo rural, y yo creo que eso tiene que ser a partir de esa responsabilidad social que cada vez todos los empresarios de estas actividades pues tienen más en mente, que es revertir parte de esos beneficios en lo que es el entorno. Pero no hay una fórmula mágica y un estándar para todo. Volvemos un poco a que hay que estudiar el entorno, hay que valorar las oportunidades que el entorno te facilita, y a partir de ahí pues desarrollar cuestiones concretas que al final garantice ese futuro. Desde el momento cero en el que se abre una mina, se debe de estar pensando en ese cierre. Y por tanto, lo que hay que pensar en esos beneficios, qué es lo que realmente puede hacer transformar mi pueblo, mi región o lo que sea. Entonces, es verdad que la transformación está ligada a la extracción, pero hay muchos procesos, industria de producción y de manufactura, de tal manera que esos mismos empleados que estamos formando, que al momento de cierre de la mina tendrán que de nuevo salir, tengan la posibilidad de quedarse en la región en otro tipo de industria, ¿no? Entonces, por ejemplo, toda la industria de reciclado de los productos secundarios, o sea, la industria minera secundaria, el lugar de ubicación más idóneo quizás esté ligado a la ubicación de la producción de minería primaria, de tal manera que a largo plazo esos puestos de trabajo, esa especialización local se quedaría en el territorio. De entrada, perfectamente de acuerdo en que debe ser desde el principio. Bueno. No debe ser en la fase final, sino en la fase de proyecto, saber dónde vamos. Pero una cosa importante es que todo este tipo de industria requiere además una serie de empresas subsidiarias de servicios que sí o sí van a ser necesarios. Y esas tienen que salir del terreno. ¿Dónde está la dificultad? Si esas empresas tienen como meta el servir solamente durante el periodo de fabricación, el periodo de extracción, lo tienen perdido. Hay que diversificar y buscar nuevos mercados apoyándose en la experiencia que te está dando este tipo de empresas que se pueden colocar. Al final yo creo que se podría resumir en que la cadena de valor se consolidará en la medida que seamos posibles de darle valor a cada uno de los eslabones, porque esta, como se ha comentado aquí antes, esta actividad es una actividad multidisciplinar que le da esa fortaleza para poder asentar la cadena de valor. Y luego el otro punto, la clausura y la apertura son dos variables dependientes. Se ha comentado aquí que las cosas que me faltan al inicio. Los activos ambientales antes de la mina van a volver a ser activos ambientales después de la mina. Hay que empezar cuando se inicia la actividad, porque se empiezan a convertir en pasivos y hay que retornarlos como activos, pero hay que retornarlos como activos con más valor del que tenían antes. Y por eso están los planes de restauración. Como hemos dicho, es algo que es limitado. Lo que también se pretende evitar es que pase como pasó en Río Tinto en su momento. Esto cierra de un momento a otro. No, esto tiene que ser algo progresivo. Vamos a sufrir un cambio, evidentemente, igual que cuando se abra la mina. Hay familias que se van a formar en nuestro municipio y en los alrededores a la misma vez que este proyecto de minería, que por ejemplo ahora que no tenemos todavía minas, ya tienen a personas que están trabajando en proyectos mineros de la zona y a la vez han invertido en algún comercio local, han abierto, o sea, son emprendedores también en la zona, ¿vale? Se involucran también en ese sentido. Entonces son familias que muchas vienen para quedarse y es por eso que nos preocupa y que siempre plasmamos. No sabemos exactamente qué pasará en ese momento, pero sí que es cierto que como lo ponemos encima de la mesa desde el primer instante, confiamos en que entre todos vayamos encontrando una solución sostenible para el municipio, que no nos vayamos y nos afecte y nos deje a cero. Extraer mineral es una actividad no renovable, pero la minería ha asumido su responsabilidad de hacerlo de la forma más eficiente posible, de modo que se extrae lo más posible con el menor perjuicio para el territorio.
Yo creo que aquí tenemos en Europa una oportunidad, una producción que sea responsable, que utilice, en el caso de energías renovables, y además produce un mineral de forma responsable, respetando toda la legislación ambiental. Esto otorga un valor al producto que los compradores y a lo largo de la cadena de valor se aprecian. Va en esa línea, o sea, va a ser el mercado el que lo va a forzar, porque va a exigir ese mercado que quiere cobre, va a exigir que sea un cobre verde. Y ese cobre verde se consigue con las energías que tenemos y que van a construirse en este entorno, ese valle de hidrógeno. Ya, Suecia lo comercializa, Boliden lo comercializa como cobre verde. Nosotros también lo podemos hacer muy pronto. Sí que es cierto que cuando estás en una región minera, eso hace que estés en el foco para esos proyectos que te llegan, o nosotros como ayuntamiento nos llegan, de energías renovables. Está sobre la mesa el proyecto de los tecnosuelos, que todos conocemos, que ya tiene su aprobación ambiental, ¿vale? Ahí también a nosotros como ayuntamiento nos plantean una planta de hidrógeno verde, ver cómo eso podría interactuar con el tema de la minería cuando estamos ahí a los pies de un proyecto que está cada vez más avanzado, en el que nosotros mismos en nuestro municipio tendríamos una mina. Y efectivamente, como bien habéis dicho, todo esto pasa por al final querer vender en el entorno en el que nos encontramos y tal como avanza Europa, un mineral que es verde. Y es por eso que esos proyectos no llegan, son controversiales, porque es cierto que todo el mundo quiere que se avance hacia esa sostenibilidad, pero hay ciertas cosas, aspectos de esos proyectos que requieren unos cambios y demás en el territorio que generan un poco de controversia, de rechazo, pero una vez que se explican bien las cosas, la gente sí que quiere acoger esos proyectos. Claro, yo me fijo mucho en eso. Hubo un momento de minería británica muy potente y dejó un sector potentísimo de servicios ya sin minería. A mí eso me interesa para Andalucía. Es decir, que si algún día nos quedamos sin recursos, me encantará ver que aquello indujo una generación de estructura de empresas y de ecosistemas que tiene su propia dinámica. Antes Domingo estaba comentando que hay muy buenos profesionales en Andalucía, y es verdad. Eso es cierto, y yo conozco enormes profesionales. Pero en mi opinión, lo que nos falta es el tejido. Y creo que ese es el motivo por el que, como tú decías, a lo mejor después no te encuentras presencia andaluza técnica en otros lugares. No porque no haya buenos profesionales con nombres y apellidos, que los hay, porque yo los conozco, sino porque no hay tejido. Y yo incido en el hecho de que tú no puedes crear un tejido por decreto. O sea, tú no puedes decir, yo soy el gobierno o la autoridad competente y a partir de mañana hay 14 títulos de metalurgia en Andalucía y va a haber 500 profesionales y no va a funcionar. Tiene que haber una demanda que provenga de una comunicación que haga atractiva la minería de hoy, de una estrategia que permita que esa demanda se canalice a una formación, de unas políticas que permitan que se creen empresas pequeñas y medianas que aporten, y a partir de ahí eso rueda solo. En realidad, en estos momentos yo creo que tenemos una gran oportunidad en Andalucía, teniendo en cuenta la necesidad de materias primas que existe en Europa. Acaba de empezar la estrategia de autonomía abierta, que lo que trata es de garantizar, de tener estrategias europeas que permitan asegurar el abastecimiento de materias primas provenientes de Europa. Como muy bien has presentado antes, Andalucía, la faja pirítica, es una región única en Europa en temas de minería. Estaba pensando, la faja pirítica lleva dando riqueza a imperios más de 2000 años y hasta ahora no hemos visto que la faja pirítica haya contribuido a transformar la región, ¿no? Entonces, escuchando, realmente vemos que es una gran oportunidad. O sea, se confluyen muchos aspectos importantes, como es el energético, como es todo el aspecto de sostenibilidad y medio ambiente.
tenemos la oportunidad de, junto con la Alianza Europea, presentar unas estrategias a largo plazo que nos planteen la utilización, no solamente la explotación del recurso a nivel local, sino llegar para tener una industria de producción y manufactura asociada a los recursos mineros que tenemos. Solo pensar en la cantidad de proyectos de innovación únicos en el mundo que ahora mismo tenemos aquí, como son minería polimetálica o como son el proyecto ELI, solo eso nos da un potencial enorme, enorme. O sea, para convertirse verdaderamente en un sector económico más de la región andaluza. O sea que estás, si te interpreto bien, enfatizando, además de otras cosas, el carácter de introducción, de innovación en la economía andaluza, que está bastante necesitada. Es una digamos, una sustancia, la innovación, que tiene un especial valor para Andalucía y que la minería está aportando. Vas pues por ahí, ¿no? Es único, no existe esa innovación en el mundo. Solo la tenemos aquí, en Andalucía. Así que muchísimas gracias a todas, a todos por haber participado hoy y espero que la gente le saquen el mismo partido y la misma valoración positiva que nosotros hemos hecho. Así que nada más, muchas gracias y hasta pronto.